Hola a todos, este es un nuevo video de Aprendo Math. Hoy vamos a ver las propiedades de los triángulos y algunos ejemplos. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, cuando tengamos un triángulo y las medidas de sus ángulos internos, al sumarlas, el resultado debe dar 180 grados. Vamos a ver un ejemplo. Dice encontrar el valor de x. Tenemos dos ángulos, 60 y 50 grados. Entonces, al sumar los tres nos debe dar 180. La suma de los que tenemos es 60 más 50, 60 grados, más 50 grados, es igual a 110 grados. Y al sumar los tres sabemos que debe dar 180. Entonces, ¿cómo hallamos la x, el valor de x? Si tengo que estos dos suman 110, ¿cuánto le hace falta a 110 para llegar a 180? Hacemos la resta, que se puede hacer incluso de forma mental, pero pues la voy a escribir aquí para que quede más claro. Escribimos 180 menos 110 y eso es igual a 70. 70 grados mide nuestro ángulo. Vamos a revisar. Si yo sumo 70, el valor aquí sería x igual a 70 grados. Si yo sumo 70 más 50 me da 120 más 60, 180. Y efectivamente hemos encontrado el valor de x. Es muy sencillo. Vamos ahora a mirar otro ejemplo. Aquí nos piden encontrar también el valor de x y tenemos dos ángulos internos. Este x es un ángulo externo, entonces vamos a leer las otras propiedades que tenemos para ver cómo solucionamos este ejemplo. Dice, la suma de las medidas de sus ángulos externos es 360. Eso quiere decir que este ángulo externo más este ángulo externo más otro, más este otro ángulo externo nos va a dar 360 grados. Y la otra propiedad dice que la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo. Entonces, tenemos esta X, es un ángulo exterior, ¿cierto? Y me dice que para encontrar el ángulo exterior, yo puedo sumar los dos ángulos interiores que no están adyacentes. Mire, el adyacente al X es el que está aquí al ladito, que con él va a formar 180 grados. Entonces, este no lo vamos a tener en cuenta, incluso en este caso no está. Vamos a tener en cuenta los dos que no son adyacentes. ¿Y los tenemos? Sí. Tenemos el valor de A, que es 92 grados, y el valor de C, que es 30 grados. Entonces, al sumar estos dos valores, como son los ángulos interiores no adyacentes, me va a dar el valor de este ángulo exterior. Vamos a hallarlo. Entonces, hacemos la suma. 92 grados más 30 grados es igual a 122 grados. Y por lo tanto, el valor de x es igual a 122 grados. Y si me pidieran el valor, si me pidieran, por ejemplo, el valor de C, entonces para hallar el valor de C debo sumar 92 grados con el ángulo que me hace falta aquí. Y este ángulo sí lo podemos hallar porque recuerden que al sumar estos tres debe dar 180. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo. Dice, encontrar también el valor de x. Y si pueden observar, tenemos un ángulo externo, tenemos un ángulo interno y nos piden x, que también es un ángulo interno. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar el valor de x? Si tenemos es un ángulo externo y uno interno, no los podemos sumar porque se suman cuando los dos son internos, pero en este caso el uno es externo y el otro es interno. Entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero,
que al sumar estos dos, 70 con X me da 120. Eso es importante. Recordemos que al sumar estos dos, el resultado debe dar 120. Entonces voy a escribirlo de esa forma. Si yo sumo 70 grados más X, el resultado me da 120. Eso quiere decir que si yo a 120 le quito 70, vamos a escribirlo por acá, si a 120 le quito 70 grados, el resultado va a ser el valor de X, va a ser igual a X, porque al sumar los dos me da 120, entonces si a 120 le quito el 70, pues me va a dar el valor de X, que es el que necesito en este momento. Entonces vamos a mirar cuánto es. 120 menos 70 es 50. Por lo tanto, X es igual a 50 grados. Y vamos a comprobar. Escribo X igual a 50 grados y hacemos la suma a ver si corresponde. 70 más 50 me da 120 efectivamente. Por lo tanto, ya encontramos el valor de X, que en este caso es 50 grados. Si me pidieran hallar, vamos a hacer también ese, si me pidieran hallar el valor de A, entonces, ¿cómo hallo el valor de A? Recuerdo que 70 más 50 da 120. ¿Y cuánto me falta para llegar a 180? 60, muy bien. Entonces, 60 grados aquí. Si me pidiesen ese valor, es 60 grados. Y ya lo tenemos también. Si nos pidieran el valor de este ángulo externo, del ángulo externo de C, mire, este valor, entonces simplemente sumaría 60 más 70. Y 60 más 70, vamos a hacerlo, 130 grados. Y ya tenemos el otro ángulo externo. En este ejemplo estamos aprovechando para encontrar todos los valores de los ángulos y de esa forma practicar más. Y aquí si nos pidieran el ángulo externo AB, ¿cierto? Entonces simplemente sumo 60 más 50, que son los ángulos no adyacentes, mire, 60 más 50, y me da 110 grados. Y vamos a observar otra cosa importante, porque hay dos formas de encontrar estos valores. Si ustedes observan, al sumar 110 más 70, me da 180, porque aquí hay un ángulo llano. Al sumar 120 más 60 me da 180 porque estos dos ángulos son suplementarios y por lo tanto forman un ángulo llano de 180 grados. Y 50 más 130 da 180 también. Miren que en este ejemplo encontramos todos los valores de los ángulos que hacían falta. Y vamos a ver por último este ejemplo. Para ello vamos a leer la última propiedad. Dice, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes también. Y aquí tenemos congruentes que tienen la misma medida. Recordemos esa definición. Aquí tenemos que este lado mide 3 centímetros y que este lado también mide 3 centímetros. Entonces los lados son congruentes. Y si los lados son congruentes, por esta propiedad, los ángulos también son congruentes. Y me están pidiendo los ángulos opuestos, ¿no? Este es el opuesto a este y este es el opuesto a este. Este ángulo acá no lo vamos a tener en cuenta. Son los ángulos opuestos a los lados que son iguales. Como 3 es opuesto a L, entonces tiene la misma medida y 3 es opuesto a J, entonces los que van a tener la misma medida son J y L. Entonces voy a encontrar el valor aquí de J que está representado con X, la medida del ángulo J. Como estos dos lados son iguales, entonces estos dos ángulos son iguales. O sea que la respuesta es súper fácil. X vale 50 grados. Espérenme que se me movió esto por aquí. Ok. Listo. X es igual a 50 grados. Y tenemos de esa manera que este ángulo
mide 50 grados, es un triángulo isósceles porque dos de sus lados son iguales. Y si quisiera hallar el valor del otro ángulo, que también hace falta, recuerden que al sumar los tres debe dar 180, entonces simplemente 50 más 50, 100 y 80, 180. Por lo tanto, el K aquí, si lo quisiéramos hallar, vale 80 grados. Lo voy a escribir de esa forma, practicamos más la primera propiedad. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en otro video de Aprendo Math.